Esa sensación de miedo, de nerviosismos, esa constante preocupación le pasa la factura a nuestro cuerpo y a nuestra mente. La medicina funcional ofrece alternativas para que podamos acomodarnos mejor y sentirnos bien. La doctora Patricia Madrigal es la experta y está con nosotros para enseñarnos esta mañana. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, por dicha. ¿Cuál es la respuesta del cuerpo cuando le estamos dosificando todos los días estrés, miedo, nerviosismo? Cuando ponemos al cuerpo en ese estado de miedo constante, no es el miedo que vos percibís porque tal vez te asustaste en un momento, sino que es algo que se sostiene en el tiempo, lleva al cuerpo a una condición que se llama carga alostática. Esto quiere decir que el cuerpo empieza como un barril a llenarse y a llenarse de este estrés, y eso poco a poco, como lo decías ahora, le va a pasar la factura. ¿De qué forma? Puede ser activando excesivamente este sistema nervioso simpático, que lo que va a hacer es que empeces a tener taquicardia, empeces a sudar, empeces a sentir que las pupilas se te dilatan, pero pensá que eso se va a sostener constantemente en el tiempo. También se va a activar un eje en nuestro cuerpo, que es el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, y lo que va a hacer esto es liberar crónicamente cortisol. Doctora, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo que tenemos esa constante sensación de miedo? A veces por cosas que si uno las ve en perspectiva no eran tan graves, y que sobre todo la mente también afecta después al cuerpo físico. Cuando tenemos un miedo constante, llega el momento en el que tal vez no es ni real, pero yo lo estoy viviendo con esa sensación de miedo. Como te decía anteriormente, empieza el cuerpo a liberar este montón de sustancias como el cortisol, como la adrenalina, la noradrenalina, y el cuerpo entra en ansiedad, en una angustia constante, pero esto puede llevar a activar también procesos inflamatorios. Es una inflamación de bajo grado, y se empieza en el cuerpo a liberar sustancias que lo que van a hacer es inflamar el cuerpo, pero también afectar el sistema inmunológico, y pueden llegar a afectar también nuestra digestión. Entonces, son estas personas que cuando viven con un estrés crónico, con un miedo constante, no solamente van a sentir esa angustia, sino que también su cuerpo lo va a sentir, y entonces pueden tener dolores musculares, problemas para dormir, dificultad para concentrarse, la memoria les empieza a jugar una pasada fuerte, y esas personas pueden llegar a desarrollar hasta un deterioro cognitivo importante. Doctora, ¿cómo le entramos por medio de la medicina funcional a atacar ese miedo constante? Una de las cosas más lindas de la medicina funcional es que buscamos el por qué está sucediendo eso. No solamente vamos a dar un tratamiento o un medicamento para suprimir los síntomas y decir, te voy a dar un ansiolítico y así lo resuelvo, sino que yo en ese momento me voy a ir a buscar dentro de esa individualidad de esa persona si es que hay un desbalance nutricional, porque muchas veces lo que ocurre ahí es un desbalance nutricional, pero también voy a ir a revisar cómo está la alimentación de esa persona, porque hay alimentos que pueden prolongar este estado o perpetuarlo. Igualmente le voy a dar herramientas a esa persona para que pueda manejar mejor el estrés, respiración, y por supuesto voy a ir a trabajar en esa conexión que hay entre su intestino, su digestión con su cerebro, porque eso puede estar muy relacionado. Ahora, el desequilibrio nutricional, ¿qué significa tener un desequilibrio nutricional? ¿Por qué será que la comida no nos sustenta las necesidades que tenemos? Cuando estamos en estos estados de alerta constante, en este estado de miedo, de estrés, de ansiedad, el cuerpo va a necesitar mayor cantidad de nutrientes. Vamos a necesitar mayor cantidad de magnesio, vamos a necesitar mayor cantidad de zinc, de vitaminas del grupo B, mayor cantidad de ácidos grasos esenciales, y el cuerpo en ese momento está tratando de sobrevivir. Entonces lo que hace es que se olvida de las otras funciones importantes y solamente
trata de que esta persona logre poder sostenerse en este momento. Entonces eso lleva a deficiencias de magnesio, a deficiencias de zinc, a deficiencias de vitamina D, a deficiencias de vitaminas del grupo B, que van a provocar que esta situación se mantenga en el tiempo, porque, por ejemplo, cuando tenemos estas deficiencias, vamos a tener menor producción de neurotransmisores, por ejemplo, la serotonina, que es la que nos hace sentirnos contentos, vamos a tener menor producción de dopamina, menor producción de GABA, y entonces este sistema de alerta no va a tener quien lo lleve, como quien dice, le ponga sí, como que lo apague, sino que más bien se mantiene activo. Usted nos hablaba del magnesio. El magnesio es este que está por acá. Hay muchos magnesios diferentes. Uno no sabe ni cuál le puede funcionar. Por ejemplo, el magnesio que sirve para la gente que anda nerviosa, ¿cuál es? Ok, el magnesio que nos va a servir para las personas que están ansiosas va a ser el glicinato o el treonato. ¿Por qué? Porque estos magnesios, uno, en el caso del glicinato, está unido a este aminoácido que se llama glicina, que lo que va a hacer es que la persona tenga mayor relajación muscular y pueda también bajar esos niveles de alerta. El treonato es un magnesio que nos permite entrar atravesar la barrera hematoencefálica, porque en estos casos no es solamente que el cuerpo está en llamas y está inflamado, el cerebro está en llamas. Entonces el magnesio va a ayudar en esas cosas, va a permitir que esa inflamación baje, pero que también las neuronas se puedan modular de una forma más adecuada. También están por acá las vitaminas del complejo B, porque es importante consumirlas cuando estamos en ese estado constante de alerta. Las vitaminas del complejo B son muy importantes porque en el cuerpo ocurre un proceso que se llama metilación, que es un complejo bastante, un sistema muy complejo que lo que hace es permitir que se dé una adecuada eliminación de toxinas, pero también en esa metilación vamos a hacer que se produzcan neurotransmisores de forma adecuada. De nuevo, serotonina, dopamina, GABA. Entonces, cuando yo tengo deficiencia de vitaminas del complejo B, puedo tener mayor posibilidad de ansiedad, de depresión, pero también puedo tener problemas con mi memoria y problemas cognitivos. ¿Qué es un desequilibrio en el cortisol? Ok, el cortisol, a ver, normalmente, y te lo pongo así, yo hoy venía para acá, venía tarde, habían presas, lógicamente que tenía una liberación de cortisol, porque el cortisol es esa hormona del estrés, pero ya llego acá, me tranquilizo, estoy con vos, estoy hablando y ya se me bajó. Lo que pasa es que hay personas que se mantienen en este estado de cortisol arriba, arriba, y llega un momento en que este eje que viene desde el cerebro y se comunica con las glándulas suprarrenales ya no funciona bien, y no solamente vamos a tener cortisol arriba, sino que también podemos llegar a tener cortisoles muy abajo, y eso es lo que estamos viendo mucho cuando lo medimos. Personas que se levantan agotadas, que dicen es que yo no dormí porque el cortisol en las mañanas está muy bajo, y algunas de estas personas hacen picos de cortisol en la noche, cuando el cortisol en la noche debería estar bajo. A las 3 de la mañana. Claro, entonces ¿qué pasa? Son sueños interrumpidos, se están despertando o no logran conciliar el sueño. Bueno. Eso lo vemos constantemente. Lastimosamente, y te lo digo así porque yo mido mucho cortisol en mis pacientes y sobre todo en la población femenina, ¿qué estamos viendo? Un aplanamiento del cortisol. Ya ni siquiera lo suben. Entonces, ¿qué hacemos? Porque muchas personas nos identificamos. ¿Cómo hacemos con ese cortisol? Ok, ¿qué hacemos? Podemos usar sustancias como adaptógenos que nos van a ayudar. Por ejemplo, la ashwagandha. La ashwagandha sabemos que nos va a ayudar, que es esta, y que debe ser raíz de ashwagandha certificada, de buena calidad para que de verdad funcione. Esa ashwagandha va a regular esos niveles de cortisol, y cuando la persona los tiene altos, por ejemplo en la noche, no puede dormir, es una buena idea tomársela en ese momento. La ashwagandha. Pero también tenemos otros que también pueden ayudar a regular, como la magnolia que está acá, el felodendron, que también me van a ayudar a regular más bien ese pico que tengo en el día. Pero
Pensemos en aquellas personas que del todo, más bien el cortisol está totalmente aplanado y ya ni siquiera hacen picos. En esos casos podemos ayudarnos con Cordyceps, que es un hongo, el ginseng, que les va a ayudar más bien a levantarlos. Porque algo, Maricruz, que es realmente preocupante es que cuando tenemos cortisoles muy bajos, podemos tener una alteración enorme de la memoria. Entonces estas personas pueden llegar a desarrollar hasta una demencia. Claro, le agradecemos muchísimo de verdad, doctora, por acompañarnos esta mañana, muy amable, a seguir todas sus recomendaciones. Así es. Gracias.